él aquí adentro está diseñado para funcionar de manera correcta. Por eso nos hacen esto, o sea que no hay manera de que nos equivoquemos. Y aquí adentro él protege esos artefactos o esos componentes electrónicos, esas tarjetas electrónicas, de que nosotros lo conectemos mal. Si nosotros aquí atrás conectamos, invertimos la conexión, entonces estaríamos aquí haciendo una conexión errónea, porque por más que nosotros lo conectemos bien aquí, hoy por aquí tenemos lo que es un toma corriente o un enchufe hembra. Se le conoce de esas maneras dependiendo del país donde ustedes estén. A esto se le conoce como enchufe macho o una clavija. Y el día de hoy les vengo a explicar unas pequeñas cosas, unos pequeños aspectos que yo sé que muchos de ustedes se los han preguntado, porque yo también me los pregunté cuando los vi. Y es que ¿por qué hay enchufes que traen 2 y hay enchufes que traen 3? Aparte de esa pregunta, ¿por qué uno es redondo? ¿Por qué uno es más grande? ¿Y por qué uno es más pequeño? Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos un enchufe que tiene una clavija grande y una clavija pequeña. Aquí tenemos un enchufe que tiene una clavija pequeña y una clavija pequeña. Y que aparte tenía aquí otra conexión, que aquí les voy a estar dejando la foto de cómo era. Y esa, por qué hay unos así y por qué no. Entonces, muy bien, lo que le vengo a explicar es algo sumamente importante en la electricidad, ya que sabiendo eso es algo que nos puede ahorrar problemas y que nos puede economizar, ya que si hacemos una buena conexión y respetamos las normas que aquí nos están indicando, porque esto no es por gusto, esto hacen uno pequeño, hacen una tierra, hacen uno más grande, igual se encargan, se toman la molestia de identificar las clavijas, o sea que esto entra de una sola manera, entra así. Y si yo lo coloco así, no va a conectar. Entonces, eso no lo hacen por gusto. Se toman su tiempo y lo diseñan de esa manera porque las cosas tienen una razón de ser. Y en este caso es lo que les voy a explicar. Lo que quiere decir esto que está aquí, esta conexión, es que esto es una puesta a tierra. Este es un enchufe que nos da la opción de conectar una puesta a tierra. Y obviamente por aquí tenemos 3 conexiones. Esta es la puesta a tierra, porque aquí tiene el símbolo universal de la Tierra. Vean que aquí tiene L y aquí tiene N, o sea, nos está identificando los 3 puntos y nosotros tenemos que respetar esa conexión. Debemos identificar los cables para saber cuál es tierra, cuál es fase y cuál es neutro. Esta L que está aquí nos quiere decir que este punto es la línea, o sea, la fase, y esta N que es el neutro. Recuerden que en la corriente alterna no hay positivo y negativo, eso es en la corriente directa. En la alterna tenemos un neutro, que su voltaje o su diferencia de potencial es 0 o lo más cercano a 0, o sea, él no tiene voltaje, él es simplemente un retorno para cerrar el circuito. Tenemos la fase, que es por donde viaja la corriente, o es el que tiene corriente, y el que tiene un voltaje. Recuerden que voltaje y corriente no es lo mismo. Voltaje, vamos a ponerlo en un ejemplo que todos podamos entender, digamos que es la fuerza con la que, o sea, con la que viaja esa corriente, es la tensión. Y el amperaje es la corriente, es el consumo como tal, o sea, lo que demanda el aparato, lo que se consume. Como dijimos que es corriente alterna, no hay positivo y negativo, hay fase y neutro. Y por la fase, en la fase se encuentran el positivo y el negativo alternándose, pasa positivo, pasa negativo, pasa positivo, pasa negativo. Entonces, a raíz de que se alterna, viene su nombre de corriente alterna. ¿Y qué se alterna? Se alterna positivo y negativo. Aquí les voy a estar dejando una ficha técnica en donde, de los aparatos, en donde nos explica, son de 60 Hz, son de 50 Hz. Entonces, el país donde yo me encuentro se trabaja con 60 Hz. ¿Qué quiere decir 60 Hz? Que la corriente alterna en el cable fase o en la fase 60 veces por segundo, o sea, se pone positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y ese movimiento de entre positivo y negativo, o esa alternancia entre positivo y negativo, sucede 60 veces por segundo, por eso es 60 Hz. Muy bien, entonces sabiendo esto, sabemos que en uno va a la fase, en uno va al neutro y en otro va a la tierra. Y aquí él nos diferencia cada uno de esos 3 puntos. El más grande es el neutro, el más pequeño es la fase y este circular o semicircular es la tierra. La tierra es un cable de protección, o sea, evita si hay un cortocircuito y queda digamos, el aparato a tierra o a masa, esa corriente que estaría latente aquí en la carcasa y que si nosotros la tocamos recibiríamos una descarga, se va
por el cable tierra y nos evita ese daño a nosotros, ya que el cable está diseñado para presentar menor resistencia al paso de la corriente. Entonces la corriente siempre se va por el camino que le presente una menor resistencia. En este caso es el cable. Y esa corriente se va por allí y se disipa. Entonces es un cable de protección. También protege al aparato de daño, ya que no entra en cortocircuito porque esa corriente se va a estar yendo por aquí. Entonces nos queda neutro y nos queda fase. ¿Por qué nos difiere entre fase y neutro algunos aparatos? Bien, entonces vamos con la explicación. Voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible para que todos podamos entender, ya que es la idea del video. Estos aparatos funcionan con electrónica. Aquí dentro hay componentes electrónicos que son sensibles a los voltajes altos, a los voltajes bajos, que no necesitan recibir directamente el voltaje. Entonces, él tiene su composición allí. Entonces, lo que hacen estos diseñadores o estos fabricantes es que ellos nos indican aquí mediante uno grande y uno pequeño que esa es la manera de conectarlo. Igual nosotros no podemos equivocarnos porque no nos permite. Entonces, sí o sí, cuando nosotros tengamos este tipo de clavijas, lo vamos a conectar de la manera que el fabricante lo indicó. O sea, que vamos a alimentar. Recuerden que esto aquí se conecta a un cable aquí adentro. Esa es la función. Este va conectado a un cable y este va conectado al otro. Y aquí adentro irían fase y neutro. El aquí adentro está diseñado para funcionar de manera correcta. Por eso nos hacen esto. O sea, que no hay manera de que nos equivoquemos. Y aquí adentro, él protege esos artefactos o esos componentes electrónicos, esas tarjetas electrónicas, de que nosotros lo conectemos mal. Si nosotros aquí atrás invertimos la conexión, entonces estaríamos aquí haciendo una conexión errónea, porque por más que nosotros lo conectemos bien aquí, si está mal aquí atrás, estaríamos alimentando por la parte ancha, que debería ser neutro, estaremos metiendo la fase, entonces le estaremos mandando aquí adentro al revés, o sea, la fase donde va el neutro y el neutro donde va la fase. Y vamos a cortar la vida útil de estos aparatos. Estos aparatos también tienen un switch, vean, este es un switch que prende y apaga la licuadora y le da sus demás funciones. Todos los artefactos cortan el cable fase, o sea, quiere decir que el cable fase, el cable con corriente, llega hasta aquí, hasta el switch. Y el neutro pasa directo, primero pasa por el switch de la fase y después es que llega la corriente a todo el aparato. Así pasa con todos los artefactos electrodomésticos que tengan un switch, siempre se corta la corriente, siempre se corta la fase. ¿Por qué pasa esto? Porque si nosotros tenemos una mala conexión aquí y lo estamos alimentando por donde va la fase, estamos colocando el neutro, entonces aquí al switch nos va a llegar el neutro. Y quiere decir que el cable con corriente va a pasar para allá y siempre va a haber un voltaje allí, lo que va a desgastar o va a disminuir la vida útil de muchos componentes. Y aquí, cuando vayamos a prender, vamos a conectar es el neutro. Entonces, cuando apaguemos, vamos a desconectar el neutro, pero vamos a seguir teniendo un voltaje aquí adentro. Si de alguna manera ese voltaje logra cerrar un circuito porque lo tocamos donde no debíamos, porque le cayó agua, por algún otro problema que pueda suceder, entonces vamos a tener un cortocircuito porque no vamos a cortar la corriente de lleno, sino que la vamos a dejar circulando allí en el aparato. Entonces, aparte de que va a disminuir la vida útil, es un riesgo que tenemos allí latente y aparte nos va a generar un pequeño consumo, ya que hay componentes electrónicos que son muy sensibles y van a seguir cargándose y descargándose allí, pero, o sea, no va a ser algo notorio, pero sí va a influir. Vean que es sumamente importante que nosotros conectemos de manera correcta estos enchufes y estos tomacorrientes. O sea, aquí en la parte externa no hay manera de equivocarnos, pero aquí es donde podemos cometer el error. Si nosotros conectamos donde va la línea, colocamos el neutro y donde va el neutro colocamos la línea, entonces vamos a tener que aquí en vez de ser neutro va a ser fase y aquí en vez de ser fase va a ser neutro obviamente. Y así nosotros conectemos bien esto aquí, o sea, el ancho con el ancho, vamos a estar alimentándolos mal porque ya viene desde aquí atrás conectado de manera errónea. Entonces vamos a cortar la vida útil de estos artefactos que difieren
entre fase y neutro. Hay muchos aparatos que si ustedes lo conectan así o los conectan así, va a funcionar. Van a funcionar porque es corriente alterna, pero el hecho de que funcione no quiere decir que esté funcionando bien, porque vuelvo y les repito, esto no lo hacen por gusto, esto lo hacen por una razón y allí les expliqué la razón. También hay aparatos que traen una protección y las protecciones generalmente se conectan en la fase, entonces te cortan, es un mecanismo de protección. Si hay algún error, algún problema, te cortan la corriente y el aparato queda totalmente sin energía. Pero si ustedes tienen una mala conexión, el aparato, por más que te corte un cable, te está cortando el neutro porque está mal conectado. Y igual va a quedar una energía allí latente. Entonces, vean que es de suma importancia que ustedes hagan la buena conexión, que identifiquen cuál es fase, cuál es neutro y cuál es tierra, para que coloquen cada uno donde va. Porque es una acción que al ustedes hacerla, se van a ahorrar muchísimos problemas, van a ahorrar dinero, van a correr menos riesgo y van a lograr extender la vida útil de sus artefactos. Entonces, bien amigos, espero que hayan entendido el video, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, cualquier duda, déjenla aquí en un comentario. Recuerden suscribirse, recuerden darle like. Si quieren que les haga un video explicándole la tierra más a fondo, cómo funciona, porque es bastante interesante y es importante que todos ustedes lo sepan. Ustedes me dejan aquí en los comentarios, no, queremos que hagas un video explicando sobre qué es la puesta a tierra, cómo funciona, cómo es eso, y yo más adelante o el próximo video que les haga, les hablo sobre la tierra. Entonces bien amigos, recuerden suscribirse, denle like, comenten, compartan y bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos, que estén muy bien y hasta la próxima.